Cordial saludo, estimados oyentes. En el siguiente video traemos una visión nueva del paramilitarismo y el conflicto armado y de paso de la insurgencia. Con esto queremos decir interpretar estos fenómenos de violencia no como síntomas del atraso de Colombia, de una violencia incubada por décadas y décadas hasta que sale a flote, sino fenómenos construidos en el marco de la globalización. Es decir, alejándonos de muchas indicaciones, el conflicto colombiano es de principios de los años 80, brota en un entramado de relaciones tanto internas como externas al país, sean económicas, políticas, sociales. El conflicto encontró su campo de nacimiento en las demandas de la modernización, tanto demandas económicas, laborales, del aparato productivo, como políticas. Más aún, en cuanto a la relación que el Estado establece con la sociedad. Dicho más específicamente, la creciente privatización del Estado y el abandono en el cual va quedando la ciudadanía. Acercándonos más a esta propuesta, la podríamos resumir de la siguiente manera. Lo que Bauman, el sociólogo famoso, hizo para interpretar el conflicto balcánico en Europa. Esa hemorragia que se fue tomando parte de Europa, trayendo consigo limpieza étnica, conflictos religiosos. Esa manera como Bauman se acercó a la problemática, entendiéndola a partir de sus investigaciones sobre la modernidad, es parecido a lo que Alfonso Otero pretende realizar en su libro Paramilitares, la modernidad que nos tocó. Sobre el inicio del paramilitarismo, habría que hacer algunas aclaraciones. La primera es que no se asumen como paramilitares ciertas figuras de la violencia partidista, como aquellas que brotaron después del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. En este libro, que habla sobre el paramilitarismo, su enfoque está dado en la década de los años 80. Por ende no encajan ahí personajes de la violencia afines al partido conservador de los años 50. Por otro lado, se retomarán y superarán aquellos tres relatos que pretenden explicar el origen del paramilitarismo ya muy conocidos en el país. El primer relato habla del paramilitarismo como fenómeno de defensa netamente campesina, que ve en el paramilitarismo simplemente autodefensas. El segundo relato entiende el paramilitarismo como la respuesta de los narcotraficantes a la creciente presión de parte de la guerrilla, en especial el movimiento MAS, Muerte a Secuestradores, que nació de la mano de narcotraficantes como escuadrones de muerte con miras puestas en aquellos que secuestran, sean guerrilleros o colaboradores de la guerrilla. Finalmente, una tesis que goza de popularidad en el mundo académico, situando al paramilitarismo en el seno del Estado. Es decir, el paramilitarismo naciendo de parte de un Estado débil, incapaz de mantener el monopolio de la fuerza, desafiado por la insurgencia, con problemas al ver a sus fuerzas armadas desacreditadas internacionalmente por violación de derechos humanos, que termina dando con esta válvula de escape. El libro retomará estos relatos mostrando sus límites y alcances y superándolos. Nos parece importante dar a conocer, tal como advierte el libro, de unos límites que le son inevitables a cualquier investigación sobre el conflicto colombiano. El primer límite, que no ha perdido vigencia en ningún sentido de la palabra, consiste en la confiabilidad de las fuentes de información, sean trabajos periodísticos, estadísticos o académicos. El peligro de la falta de imparcialidad con frecuencia asoma a su cabeza. Hay una gran cantidad de sesgos e intereses que desvirtúan los estudios sobre el conflicto armado. Hay mucha desinformación, la lista es larga, desde víctimas incapaces de contar su versión, sea por intimidación u otras razones, hasta debilidad institucional, estatal para recuperar estas historias, llegando a medios de comunicación que defienden unos intereses. El segundo límite radica en una inclinación que existe en Colombia de dotar a determinadas figuras de ciertos atributos, llámense mágicos o fantásticos. En torno a algunas de estas figuras se van forjando leyendas, no se van sacando de la realidad. El ejemplo paradigmático es el de Pablo Escobar. Hay una gran cantidad de historias sobre su bondad con los pobres o alguien que pasa de la peor pobreza a la mayor riqueza. Además, leyendas que terminan retrayéndose en lugares específicos del país que adquieren un carácter mágico o espectacular. Lugares que terminan siendo santuarios, como La Uribe, Casa Verde. Imposible no hablar de Marquetalia, santuario fundamental de los que han alzado la bandera de las FARC, en su mayoría hoy en día desmovilizados e incorporados a la vida civil. Ahora bien, quisiéramos hablar de un tercer límite,
Estamos hablando aquí de los medios de comunicación. Así como en Chile sabemos de personas que exigen alguna reparación, así sea simbólica, a determinados medios de comunicación por su complicidad con la dictadura, igualmente en Colombia hay quienes exigen esto de algunos medios de comunicación. Nos parece, comenzando con noticieros, hay mucho que decir de la responsabilidad de medios de comunicación, por lo menos del imaginario del paramilitarismo. De lo anterior tenemos que existen unas exigencias globales sobre la economía y asimismo estas exigencias globales son transversales a nuestro país. Una característica de esta modernidad con dos caras, por un lado de globalización y neoliberalización de la economía y por otro lado la disolución de todo tipo de vínculos comunitarios. Los individuos se ven envueltos en abundancia de riesgos, comenzando con sus identidades que quedan a la deriva, teniendo que valerse por sí mismos, no solamente para educación, vivienda, salud, sino en una contienda abierta, competencia desaforada con otros individuos por recursos, profundizando más, identidades en continua transformación para acomodarse a los cambios que va trayendo la modernidad, incertidumbre e inestabilidad, sea en el ámbito laboral como social y político, lo que impulsa a generar una identidad en los campos de batalla. Vale la pena traer a colación las declaraciones de Mancuso, mayo del 2023, donde de alguna manera también nos dice que todas estas personas no solo se van a encontrar vinculadas a un grupo armado, es decir, que los mismos miembros de las llamadas FARC de alguna manera van a ingresar a los grupos paramilitares y asimismo van a tener una rotación por sus capacidades y habilidades. Se van a encontrar en todos estos mecanismos o llamémosles trabajos no legales. El autor entonces lleva un registro cronológico de los episodios relacionados con el seguimiento de las autodefensas, donde se tiene que en el año de 1982, Puerto Boyacá, se da la primera aparición pública de estos grupos. El autor va a referir 7 etapas. En la primera etapa la va a definir desde 1981 hasta finalizados 1986. En este caso se van a formar los grupos de derecha que de cierta manera van a ser agrupaciones locales, rurales. Ellos van a generar métodos de aniquilamiento que van a ser individuales en pequeños grupos, pero asimismo estos pequeños grupos van a ser efectivos en generar limitantes o limitar los grupos guerrilleros como FARC, ELN, EPL, el M-19 y el Quintín-Lame. Ya en 1987 se conoce como el periodo de la consolidación. Los grupos ya tienen una estructura en cuanto a tener entrenamiento, armas, suministros y capacitación de sus hombres. Existe así una colaboración financiera por parte de los narcotraficantes. Hay una introducción de nuevos y más comunes métodos como las masacres, los asesinatos colectivos. Después de la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, se inicia la violencia terrorista en la cual los grupos de sicarios que habían formado a la par con las autodefensas jugaron un papel central. Los asesinatos contra periodistas, intelectuales y jueces, las bombas en los lugares públicos y otras acciones terroristas se volvieron cotidianas. El tercer periodo se da entre 1990 y 1991, en el que se gestan nuevas oportunidades. Hay una disminución de la actividad delictiva en apariencia, pues hay expectativas de negociaciones y tratados de paz. Al mismo tiempo se da un cambio legislativo y también el modelo económico del país. Cuarta fase va desde enero de 1992 hasta finales de 1993. Se derrumba el sueño de paz en el país. Son asesinados los principales líderes de autodefensas en el Magdalena Medio. Se produce la fuga de la cárcel de Pablo Escobar y se intensifica así la violencia. En la quinta etapa, conocida como la postguerra, se inicia en el año de 1994 con la muerte de Pablo Escobar y de Fidel Castaño. Las acciones se concentran en Urabá, Córdoba. Con Carlos Castaño como cabeza, se unifica el grupo armado. Este periodo llega hasta mediados de 1997. Seguidamente, en 1997 se inicia la sexta etapa, la cual es considerada como la profesionalización. Se realiza el primer trabajo por contrato del que se tiene cuenta en Mapiripán, Guaviare. En esta masacre, recordemos que hubo alrededor de 49 víctimas. Los paramilitares se dan cuenta que ellos pueden operar en zonas
lejanas de su dominio. Y este periodo se extiende hasta comienzos del 2001. Está una séptima y última etapa que se denomina crisis y pretensión de reestructuración de las AUC. Se inicia en mayo de 2001. Carlos Castaño renuncia a su cargo, reconoce la crisis por la que atraviesa la organización y pretende hacer una reorganización a nivel nacional. Es el final de las autodefensas como fuerzas antisubversivas. A lo largo del libro se explicará cómo estos grupos se convirtieron en referentes de la lucha antisubversiva. En cuanto al modo como está escrito el libro, es un libro escrito por un académico con fines divulgativos. No es un libro de un académico para otros académicos. Esto está muy claro en las comas. No tiene muchas comas, permitiendo una lectura fluida. Igualmente con el uso con algunas palabras clave que no es tan cuidadoso el escritor, parece que le delega esa responsabilidad a quienes cita. Otros sociólogos, como por ejemplo Bauman. Y tiene otra cosa el libro clave, es que parece escrito en dos planos. El primero es un plano netamente histórico, que da fechas y nombres sobre el paramilitarismo. El segundo plano es un análisis sociológico. Lo que ocurre con ambos planos es que no están en perfecta armonía. Estimados oyentes, con esto damos fin a la introducción del libro del autor Alfonso Botero. Por supuesto que nuestro agradecimiento a aquellas personas interesadas en este tipo de temas porque nos brindaron la oportunidad de conocer este libro. Muchas gracias. No olviden por favor dar like y suscribirse. Nos ayudarían mucho.